Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Existe una incertidumbre sobre el proceso de consulta en el lote 192. Para hablar más de este tema está con nosotros Juan Pablo Saavedra, él es antropólogo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Bueno, efectivamente existe una incertidumbre en esta región de Loreto. Esta región de Loreto es en la provincia del Daten del Marañón. Bueno, ahí tenemos a los pueblos indígenas Ocaina, Achuar, Quechuas, Quichuas y Cocamas también. Efectivamente existe una incertidumbre debido a que hace unos meses el Estado se comprometió a iniciar un proceso de consulta debido a la conclusión del contrato de concesión del lote petrolero 192 encargada a Pluspetrol. Ese punto es muy importante, entonces. Va a expedir digamos, el contrato de concesión con Pluspetrol en el 2015 y lo que quieren las poblaciones es que cuando finalice a ellos se les consulte nuevamente. Efectivamente, lo que ellos piden, además, ¿no?, de una serie, bueno, los pueblos indígenas de esa localidad están pidiendo y demandando una serie de necesidades y compromisos debido a la excesiva contaminación que existe en esas localidades y asimismo la ausencia estatal que se hace, bueno, que ya es notoria, no es notoria hace décadas, ¿no? ¿Cuáles son esas demandas básicas que hace la población? Las demandas básicas que pide la población indígena de este sector son, primero, la remediación de sus suelos y tierras; segundo, la titulación de sus territorios; tercero, el saneamiento y mejora de los servicios básicos, salud, educación, agua y desagüe; la compensación por uso de tierras, es decir, las empresas que han estado en esa localidad por 40 años nunca pagaron algún tipo de compensación por estar en esos territorios indígenas. ¿Y eso lo dice la ley, que la empresa tendría que pagar una compensación a las poblaciones locales? Lo que sucede es que en estos lotes son quizás los más antiguos del Perú. Este lote 192, hay que ponerlo en contexto, ¿en qué lugar exactamente está ubicado? ¿Y las poblaciones aledañas, cuáles son las afectadas? Bueno, las poblaciones, este lote está ubicado en las cuencas medias del Pastaza, del Corriente y del Tigre. En ellos viven 4 pueblos indígenas, ¿no? Y ellos están, bueno, de alguna manera ejerciendo su derecho a la protesta, a la organización y a una serie de demandas que están dentro de lo lógico y dentro de lo que es un derecho fundamental: la salud, un territorio sano, servicios necesarios para sus poblaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no se realiza este proceso de consulta, las poblaciones estarían entrando de repente a realizar algún tipo de protestas, de repente ya más de hecho, ¿no? Pero antes, ¿han conversado ustedes, han tenido precisamente una reunión con la Defensoría del Pueblo y con la viceministra de Interculturalidad? Ella es Patricia Balbuena del Ministerio de Cultura. ¿Qué es lo que han quedado en esta reunión? Bueno, efectivamente, el día viernes conversamos con el defensor del pueblo, el doctor Vega. Él nos comunicó y se solidarizó con el dirigente, el APU de Feriquep, la Federación Indígena Quechua del Pastaza, en el cual le ofreció que iba de alguna manera mediar con el Estado para lograr de alguna manera agilizar esta serie de compromisos, porque ya existió una comisión multisectorial
que estaba encargada de una serie, primero, de estudios sobre el tema de la calidad y el nivel de salubridad de los suelos, del agua. Y de la propia población, la salud de la propia si la población ha estado reclamando que está contaminada, ha debido de ir el Ministerio de Salud y los otros ministerios a comprobar. Eso ha existido contaminación en la zona, pero digo, ¿ya ha sido refrendado por algunos ministerios? Sí, efectivamente, el Estado en marzo declaró en emergencia ambiental la cuenca del Pastaza. Luego, también unos meses después, declaró en emergencia ambiental las cuencas del Tigre y del Corrientes. Eso significa que el Estado de alguna manera ya está en autos del nivel de la contaminación. Es más, ya hay estudios de la ANA, de la OEFA, de la DIGESA sobre los niveles altos de contaminación del suelo, en seres, en personas y también en el agua, ¿no? Y entonces, ¿qué han dicho los entes que están precisamente involucrados en este tema? Bueno, según la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ha estado de alguna manera siguiendo qué ha pasado con este proceso de esta comisión multisectorial, lo que explica es que el tema de una emergencia ambiental específica no cuenta con fondos específicos dentro del Estado para poder ejecutar medidas inmediatas. ¿Y qué sucede? Entran en procesos en procesos de presupuestarlos en los años siguientes, porque no existen fondos. Porque, a ver, estas tres demandas básicas que ya lo ha descrito usted por parte de las poblaciones aledañas a este lote 192, sí, ¿ya es de años? ¿Hace cuánto tiempo el gobierno no viene cumpliendo lo que las poblaciones realmente piden? Bueno, existen varios antecedentes, ¿no? El antecedente de la contaminación, hay estudios desde los años 80, 90, y ahora hay estudios en el año 2000, y los últimos que se han hecho ahora, todos han corroborado que existe contaminación en los territorios y en los suelos y en la gente. Lo que sucede es que son 40 años de explotación petrolera, y por lo tanto, ante la ausencia de medidas de mitigación, de atención a estas poblaciones, el problema se ha ido cada vez más acrecentando, ¿no? Y las demandas de las poblaciones también han ido creciendo, porque imagínense 40 años de desatención del Estado. Entonces, es grave, ¿no? Es en este momento y que precisamente decía que no hay titulación de tierras en esta parte. Mire, lo que ha sucedido... ¿No se ha iniciado, el gobierno no inició un proyecto de titulación de tierra? Lo que sucede es que ahí hay un conflicto. Primero, las regulaciones nacionales, o sea, el tema legislativo, todavía hay una deficiencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque antes que se titularan esas tierras, la exploración y la explotación petrolera llegó. Entonces, está desde antes que se titularan, pero nosotros sabemos, y la historia sabe, que esos pueblos son precoloniales, existen ahí, están ahí hace centurias, ¿no? Son territorios ancestrales. Pero de la población Constitución política lo respalda. Además, esta última ley de consulta, me imagino que los avala, ¿o no? Claro, avala el derecho de consulta, avala el derecho a que deben de consultarlos si existen medidas administrativas o legislativas que afecten sus modos de vida. Finalmente, ¿no? Entonces, Juan Pablo, porque estamos con el tiempo, ¿qué es lo que espera y qué es lo que va a pasar entonces en adelante con estas poblaciones aledañas al lote 192 y con el lote en sí? Sí, bueno, efectivamente las poblaciones han expresado de que no están en contra de la consulta previa. Ellos están en contra... No están en contra de la explotación petrolera. Lo que ellos quieren es que no vuelvan a suceder 40 años más de ausencia del Estado, de contaminación, ¿no? Lo que ellos quieren es que se tomen medidas correctivas,
y de alguna manera se vean símbolos y signos de que el Estado quiere resolver esto, ¿no? Lo de la consulta es un derecho. El Estado tiene que consultar de todas maneras. Y eso es lo que, bueno, la viceministra de Interculturalidad nos ha pero al menos están atentos, ¿no?, con este tema y sí están tomando cartas en el asunto por parte del gobierno. Claro, porque ese tema de incertidumbre viene a través de un medio que sacó una pequeña nota diciendo de que no se iban que no iba a haber proceso de consulta previa en este lote y que se iba a extender el contrato, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Y qué pasaría si se extiende el contrato? Sin consulta, por supuesto. Definitivamente estaríamos estas poblaciones atentando sus derechos de estas poblaciones, y harían que estas poblaciones tomaran medidas mucho más confrontativas y mucho más de repente acciones de hecho, ¿no? Y bueno, obviamente estas poblaciones no son violentas, pero ellos de alguna manera han desgastado tantas instancias para hacer llegar sus demandas que, bueno, ¿no?, están Esperemos que no sea así y que el gobierno tome cartas en el asunto y precisamente vaya al lugar en la zona, estudie también las demandas de la población. Por supuesto, no se van a ejecutar de inmediato, pero por lo menos que haya un compromiso, aunque ya lo hubo, ¿verdad? Sí, hay un compromiso. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí en Enlace Nacional. Conversamos con Juan Pablo Saavedra, antropólogo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, sobre esta incertidumbre que existe a raíz del proceso de consulta en el lote 192. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más en breve.